Estamos en Vorterix Rock. Estamos también con Gustavo Olmedo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Muy bien, contento. Bien. Vamos a estar charlando en este momento, ya lo tenemos conectados con una persona nacida un 27 de noviembre del año 1969. Nació en Spokane, Washington. Tuvimos la suerte de escucharlo acá 2 veces con Slash, un gran cantante, gran músico, profesor de guitarra durante mucho tiempo. Vocalista y guitarrista de Alter Bridge. Estamos comunicados con Myles Richard Kennedy. Hey Myles, how you doing? How's it going? Myles. No tan bien. Myles, are you there? Can you hear us? Hello. Myles, are you okay? Bueno, tenemos que dar una mala noticia, tenemos mala noticia. Sí, acabamos de transmitir en directo un momento único de la música. Mucho tabaco, mucho cáncer. Claro, tenemos que recordar que había nacido un 27 de noviembre del año 1969. Alter Bridge está por comenzar todo una nueva etapa, ¿no? Sí, están sacando disco nuevo a fines del mes que viene. Se va a llamar Fortress, Fortaleza, Fuerte. Es otro de los tantos proyectos que tienen los músicos que forman parte de Creed y de Slash. Son tipos que están muy activos en distintos proyectos, además tienen sus carreras solistas y se organizan de esa forma. Un par de años con Slash, un par de años con Creed, un par de años con Alter Bridge. ¿Coincidís conmigo que Myles Kennedy es la adaptación perfecta ante la falta de los grandes líderes como cantantes, en donde está dentro de un registro de rock que es muy afinado, muy bueno, muy profesional y que encima no tiene ningún tipo de problema en cantar temas de otro en su mismo registro, ¿no? Sí, parece ser un tipo que se adapta a todos los formatos. Es cierto, es un gran cantante, es muy versátil. En su banda, Alter Bridge es un poquitito más heavy. Sí, hay un adelanto del nuevo disco. Es un tema bastante pesado, se llama Addicted to Pain. Y es distinto a lo que hace con Slash, ¿no? Ahí con Slash se tiene que adaptar a las canciones de Guns N' Roses y de Velvet Revolver. Con Alter Bridge me parece que va por un lado más heavy. Sí, también lo veo como que no le molesta su rol de casi de músico profesional. No es un tipo en donde cede sus voces para un montón de cosas. Ha aparecido en películas también cantando. Es un tipo que siempre está alegre, no parece el prototipo del problemático rockero, al contrario, ¿no? Sino charla, da nota, actúa para uno, para otro. Eso me parece que es interesante para hablarlo porque es una característica de muchos músicos últimamente. No sé si responde a una necesidad artística o a una necesidad económica, el hecho de tener muchos proyectos funcionando a la vez y tal vez no concentrarte totalmente en ninguno. Tenemos problemas para comunicarnos, lo teníamos en línea Myles Kennedy, que en nuestra charla, de hecho, hace unos segundos, él mismo acaba de tuitear que iba a estar acá en Vorterix Rock, así que no es que no quiera charlar con nosotros, ¿no? Pero a mí la verdad tengo que decir que es uno de los cantantes que más me han asombrado. Haberlo visto en vivo acá sobre el escenario del Vorterix, las 2 veces que vino con Slash, dio 2 conciertos en donde dejó la vida. Y si uno veía el día anterior, que lo había dado en el Malvinas Argentinas, también había gastado la misma cantidad de energía. Sí, es un tipo que por ahora se mantiene saludable, además. No, la mayoría de los cantantes suelen tener problemas a la hora de subirse al escenario un día tras otro. El tipo parece ser, como vos decías, bastante centrado, humilde. Veremos si alguna vez se transforma en una verdadera estrella de rock y logra convertirse en un referente para el público masivo. Me parece que todavía le falta un eslabón más. Escuchamos un tema de Myles Kennedy mientras esperamos dialogar con él. I'm great, man. It's good to talk to you. Okay, Myles, this is Gustavo and Mario's here too. So we are doing this interview with you, okay? Great. Antes que nada, queríamos decir que bueno, que tenemos un buen recuerdo cuando estuvo con nosotros aquí en el Teatro Vorterix, esos trabajos que ha hecho con Slash, y que cuando se había cortado previamente decíamos que parece que más allá de lo que hace con Alter Bridge o lo que vimos con Slash, es uno de esos cantantes profesionales que le copa ponerle la voz a varios proyectos. ¿Es tan así o es, lo que un punto vos decías, es una búsqueda para encontrar el mango de alguna forma? Okay, before talking to you, we've been
remembering what you've been doing here with Slash a couple of times before when you played Buenos Aires, Argentina. You've never been here with Alter Bridge yet. And we were talking about you being able to sing with different guys, different bands, different musicians. And we wonder if you do this because it's an artistic quest that you've been involved in, or it has to do with something on an economic level, because there's a lot of guys, musicians like you or Mark Tremonti, for example, that have been doing different things without doing just one, you know? Right. Yeah, it's actually becoming more of a common thing. You know, guys working really hard and playing in a number of bands. You know, Corey Taylor's another one of those guys who's always working. And I think some of us are just maybe workaholics is the term. We just love to work and stay busy. And you know, for me, when I have off time, I'm a lot of times just daydreaming about being back at work. So yeah, I consider myself really fortunate to get to play in such, you know, cool bands and get to tour the world and constantly play music. Bueno, reconoce que por el lado de él tiene que ver mucho con una especie de adicción al trabajo, ¿no? Hay otros tantos músicos y es cada vez más común. Decía Corey Taylor de Slipknot también, por ejemplo, está con Stone Sour, tiene varios proyectos funcionando a la vez. En el caso de él, dice cada vez que llega a su casa después de un proyecto tiene ganas ya de ponerse a trabajar en el otro. Considera que es muy afortunado al poder hacer esto, estar involucrado con distintos artistas y poder girar por todo el mundo. ¿Le parece que si se dedicara solamente a Alter Bridge, por ejemplo, Alter Bridge sería una banda más grande? Myles, would you say that if you guys decided to just concentrate on Alter Bridge would become a bigger band? If we did, you know, I don't know. That's a good question. I think that there's something to be said about not kind of overplaying and letting there be space in between records. Sometimes distance makes the heart grow fonder, as they say. So, yeah, I think it's just a matter of pacing it just right so that you don't oversaturate and oversatiate the fans. Dice que bueno, que es una buena pregunta, que no sabe exactamente, que cree él que la forma de trabajar esta de espaciar un poco más los productos y dejar un tiempo para que la gente descanse de las bandas puede llegar a ser más productivo a fin de cuentas, ¿no? La idea es ir programando el laburo de los distintos artistas en los distintos grupos para darle un poco de aire a la gente. Ha cambiado la exposición que tiene él después de sus trabajos con las otras bandas, y a mí me parece que venimos de una muy buena placa de Alter Bridge. Ahora con más exposición y habiendo trabajado con otros artistas, a lo mejor en otro tipo de rock, ¿qué vamos a esperar del disco de Alter Bridge, en donde parece que él está buscando que sea más un disco de cantante que de banda de rock? As you've been doing Slash for a couple of years and you're about to release a new Alter Bridge album, what can you tell us about the new album? We listened to just one song, Addict to Pain. It's very heavy. It's a heavy song. What can you tell us about the new album? Well, we really tried to push ourselves on this record and make you know, basically evolve and try things arrangement-wise and stylistically that we hadn't done as much in the past, and make it really fun to play. And in the process, it just turned out to be kind of a cool musical journey. You know, if you sit and listen to the record from start to finish, there are a lot of peaks and then valleys and dynamics, and overall it's a pretty intense record. I mean, people who've heard it so far say it's probably our most intense. Some people are even saying it's the heaviest record we've done to date. So we just hope people dig it. You know, that's at the end of the day our goal. Bueno, dice que aquellos que han escuchado el disco completo, que es un disco para escuchar de principio a fin, que tiene muchos picos y valles, que tiene muchos climas, es muy dinámico, que aquellos que lo han escuchado dicen que tal vez sea el disco más intenso o el más heavy de su carrera, que lo que ellos siempre intentan hacer es ir un poco más allá, explorar, evolucionar, buscar distintas aristas para seguir avanzando con el sonido de Alter Bridge, pero que probablemente sea el disco más heavy que han hecho. A pesar del deseo del artista de tener una obra completa con 10, 12, 14 temas los que traiga el nuevo disco de Alter Bridge, el usuario ha cambiado mucho y solo selecciona singles y va eligiendo temas y compra de a temas. Y dentro de sus sistemas de MP3, tanto en los celulares o el dispositivo que use, lo mezclan con un montón de otras cosas. ¿Le molesta poner tanto trabajo en un disco completo cuando ya la forma de consumo es de 1 o 2 temas nada más? Myles, nowadays people tend to play music in iPods and MP3s, and they actually pick songs from albums and they mix these songs with other songs from other albums. And when you guys start to work on new
new albums such as this Alter Bridge album, you work on the whole pack from start to finish, as you've mentioned before. But people usually does not listen music that way anymore. Yeah, unfortunately that's the case. You know, as a guy who likes to listen to records from start to finish, you know, I still like to buy vinyl and, you know, go through that whole process. But yeah, times are changing, you know, so people definitely pick and choose the songs they want to hear and then make their playlist and kind of create their own CDs, more or less, and their own mixtapes. But, you know, you just got to go with it and you know, let people do what they want. I mean, I'm a little biased that sitting and listening to an entire body of work is a really cool way to lose yourself on an afternoon, you know. So I highly recommend it. Bueno, dice que sí, que está al tanto de que esto sucede así. De alguna manera se lamenta un poco, a él le gusta mucho disfrutar los discos completos. Dice que es una cuestión agradable la de disponerse a escuchar un álbum de principio a fin durante una tarde y relajarse y dejarse llevar, que sabe que la gente hoy en día por ahí arma sus propios playlists y decide escuchar la música de la manera que más le gusta. Pero bueno, así son las cosas, los tiempos cambian, ellos tienen que adaptarse a esto. Y de todas formas, yo no sé si el músico podría armar un disco de otra manera, teniendo en cuenta esto. Digo, ¿qué podría llegar a cambiar más allá de editar singles o de ir tirando pastillitas hasta que sale el disco? Do you guys think about this that we've been talking about? I mean, do you think that there's a way to release a new whole album with that in mind? Is there a way to release I'm sorry, repeat the question one more time? Yeah, do you think that there's a way to release an album, as you guys are about to do, with that in mind? I mean, would you have the chance to change the way you do things because of that? Because people listen to it differently? Yeah. You know, that's a really tough question. You know, I think that we still kind of just take the old school approach. You know, we just make a record how we would want to make it if we want to sit down and listen to it, what would move us? Because I guess to try and make it, knowing that it's just going to be certain songs are just going to be extracted and other songs just discarded. It kind of takes the fun out for us, you know. So we just try to keep it, you know, fun and cool. Okay. Bueno, dice que para ellos es muy difícil ponerse a pensar de esa manera, ¿no? Que cuando deciden grabar un disco nuevo lo hacen al viejo estilo y tratan de pensar en un disco completo. Sabe que hay gente que va a elegir escuchar algunas canciones y otras las va a descartar, pero trabajar en un material desde ese lugar es un poco difícil, un poco incómodo, así que siguen haciéndolo como se hacía antes. Sigue sufriendo de Tinitus, creo que tiene un Tinitus crónico, ese pi escuchar esa frecuencia. ¿Lo pudo solucionar ese problema y si lo sigue teniendo, no lo vuelve un poco loco? O si a lo mejor está loco y eso es lo que lo lleva adelante, ¿no? We've heard that you have some tinnitus problem. Do you still have that? Yeah. I can still hear it right now. It never goes away, you know? No. Yeah, not that bad, fortunately, but yeah, man, it's a total drag. It's, you know, I've learned to just kind of live with it, and I know it's funny. I know so many guys in this business who've been doing it a long time, and they've got the same thing. So it's just a kind of a you know, just a hazard of the industry, as they say. Bueno, son gajes del oficio, sí, sabe que muchos músicos como él tienen este problema, no tan grave como el ruido que nosotros pusimos al aire, pero que sí, que está todo el tiempo, en este momento está escuchando ese zumbido y bueno, se tiene que adaptar, es un poco molesto, pero se tiene que habituar. Qué loco decirle, porque es muy afinado cantando, ¿cómo no lo cambia? ¿En qué tono está? Si alguna vez averiguó en qué tono está su tinnitus. Do you know in which tone your tinnitus is? Does this tinnitus thing mess the way you sing? No. Say the last pack. Does it mask the way I sing? Is that what you said? Yeah. No, actually, fortunately, the frequency that it's at, I think is somewhere around what they call, I think around 4K. So I know I'm getting all technical now, but no, it doesn't affect vocally. Fortunately, it's just, you know, the only time it really affects me is when I'm trying to go to sleep. And I'm just like, shut up, I can't sleep. But fortunately, yeah, when we're playing live, it's so loud up there that you know, that's the last thing I hear is the ringing. So I'm very happy to report that.
Ok. Bueno, dice que no se quiere meter en un terreno demasiado técnico, pero que le dijeron que la frecuencia en la que está es algo así como 4K. Sí, que no lo afecta a la hora de cantar. El momento más molesto del día para él es irse a dormir y sigue escuchando ese ruido y dice, por Dios, déjame dormir, no puedo dormir, pero que se tiene que ir adaptando también a eso. Tiene el physique du rol del clásico rockero de 80-90, ¿no? A lo mejor no, del rockero, no el grunge, sino el rockero de donde también saca su música. Pero siempre en los videos está sonriendo, siempre se lo ve muy sano. De hecho, a casi todos los de Alter Bridge se lo ve como gente muy sana. Y parece que están rompiendo un poco el paradigma de yo hago rock bien heavy o bien con una firma muy americana, pero como que se esfuerzan a cambiar un poco el estereotipo. Y supongo que tendrá que ver en los videos, sobre todo cuando se lo ven en gira. Siempre está sonriendo, siempre es agradable, incluso cuando estuvo acá fue una persona muy agradable. ¿Cree que ya ese viejo estereotipo no funciona para lo que es el rock? Myles, even if you guys in Alter Bridge look the way traditional rock bands look, Mario here thinks that you are healthier and not as dark as bands used to be. Would you agree on that? That were healthier. Is that what you were implying? Yep. That's a good question. I think. Back in the day, for me, I certainly wasn't as health conscious. I mean, I certainly went through a party phase and didn't take real good care of myself. But as time goes on and you kind of discover what you're capable of, and your body slowly starts to tell you, dude, you better slow down, or you're not going to be around much longer. So, I've just kind of had to adopt a totally different approach to my living. Gira mundial de Slash, ¿qué se supone que va a pasar con él, con su música? Myles, we'd like to talk a little bit about Slash. You guys just finished the world tour, the Slash's world tour. What can you tell us about it? I mean, you are going to be doing Alter Bridge, and then what? Do you already know about it? Yeah. I mean, we finished that up a few weeks ago, and it was I think we did like over 200 shows and all together for that tour cycle. It was great. I mean, we had a blast, and so the plan is to reconvene and do another record here in the future and do it again. So for me, it was just a great experience. I mean, everybody in the band's so cool, and Slash is amazing, and we're proud of the last record, and the entire tour was just very memorable and lots of cool experiences, and very grateful for that. So. Bueno, dice que sí, que acaba de terminar la gira mundial, que dieron una cantidad aproximada de 200 conciertos, una gira memorable y que la pasaron muy bien, que obviamente habla muy bien de los músicos de la banda de Slash y de Slash en particular, y que seguramente después de que cada uno complete el próximo ciclo de proyectos solistas o proyectos paralelos, van a reunirse para volver a trabajar en un disco de Slash. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que creo que es una de las grandes voces que ha dado en la última década del rock, así que le agradecemos mucho y que tenga mucha suerte con su disco. Myles, thank you very much for doing this with us. We think that you are one of the greatest singers nowadays, and we hope that you guys are able to play with Alter Bridge here in Buenos Aires. We would love that. Thank you so much, man. I really, really appreciate it. Really do. And hopefully we'll see y'all soon. Ok, era Myles Kennedy entonces, y yo le decía que ojalá vengan con Alter Bridge. Sí, ¿no? Es una sería una linda banda para ver acá, además. Sí. No, yo creo que es ese rock que va más para club, 1000 y pico de personas que estadio. Tremendo estadio. Bueno, no sé. Qué agradable, ¿no? Sí, es un capo, la verdad que es un tipo muy, muy agradable. Siempre se mostró así, al menos. Sí, la verdad que sí. E insisto, para mí es una de los grandes descubrimientos en voces, ¿no? Sí, es uno de los grandes cantantes de los últimos años.